¿Qué tal, querida iglesia? Espero que se encuentren bien en este tiempo y por la gracia de Dios permite que tengamos estos medios y poder encontrarnos. Tal vez de otra forma no hubiese sido posible. Yo les invito en esta oportunidad a abrir la Biblia en Lucas 10. Y cuando pienso en este pasaje pienso en la frase de Spurgeon, que decía que si un sermón no inquieta a su auditorio, el sermón ha fracasado. Y cada vez que yo me encuentro con esta historia de Lucas 10, de la parábola del buen samaritano, del versículo 25 al 37, es un pasaje que me inquieta. Pero que la inquietud nos lleve a tomar decisiones. El buen samaritano. Hay obras sociales, hay hospitales, hay entidades, sociedades que a su empresa o a su entidad le han puesto el buen samaritano. Esta, con el término, con la parábola del hijo pródigo, son tal vez las parábolas más conocidas del Señor Jesús y que ha trascendido por los tiempos. Pero que el conocerla no nos lleve a omitir el mensaje que tiene el Señor para cada uno de nosotros y como iglesia. Ver tres llamados, ver tres alertas y ver tres antídotos con esta palabra. Tres alertas que nos hace como iglesia, tres antídotos, ¿sí?, ante esto. Tres alertas, tres antídotos sobre esto. Y Karl Marx, un sociólogo, decía que la religión del pueblo, la religión es el opio de los pueblos. La religión es el opio de los pueblos. Y yo cuando leía esta frase o cuando la estudiábamos en su momento, me generaba incertidumbre, me generaba conflictos conmigo mismo. Porque a veces la religión se puede transformar en un adormecedor, algo que nos adormece y nos hace poner en nuestra vida en piloto automático, y ahí Karl Marx va a tener razón. ¿Qué? Que la religión se puede transformar en un freno, puede producir un efecto adormecedor e insensibilizarnos frente a la realidad en vez de que nos lleve a su palabra y a ponerla en práctica. Muchas concentraciones, mucho costumbrismo, y a veces esto hace que se generen callos espirituales. Por eso decía que por la gracia de Dios seamos confrontados, como decía Spurgeon, y que nos inquiete a tener una vida de una fe no solamente teológica, sino práctica. Una fe teológica, pero también práctica, ¿sí? Dice Santiago que por sus frutos los conoceréis, ¿sí? Y esto es lo que quisiera hablar en esta oportunidad, el buen samaritano. Lucas 10, 25, y dice, y he aquí un intérprete de la ley, un abogado del momento. Alguien que conocía la palabra de Dios, se levantó y dijo para probarle. El ministerio del Señor Jesús estuvo plagado de personas que se acercaban para probarle. En otras palabras, para hacerlo pisar el palito, para que él encontrar en él alguna palabra que haga cortocircuito con otras palabras que dijo para así condenarlo, pero nunca pudieron hacer. Dice que este intérprete de la ley, este abogado, esta persona que conocía la palabra se acercó para probarle y le dijo, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? La gran pregunta, ¿no?, que hoy tienen todos. Por eso esto nos da la clave de lo que va a hablar esta parábola. Es en respuesta a esto. ¿Qué haré para tener la vida eterna? Y el Señor Jesús, por eso decía lo de Spurgeon, que inquieta, lo lleva a lo que él ya conocía y le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Estoy leyendo Lucas 10, 26. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Acá lo que está haciendo este intérprete de la ley es traerle la Shemá. Y de hecho, no solo que le lee lo que encontramos ahí en el Pentateuco, la ley judía, sino que también hace una conjunción también de las palabras del Señor Jesús, que sin duda lo había escuchado. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús agrega de que amarás al Señor también con tu mente. Y esto es lo que lo está diciendo, y a tu prójimo como a ti mismo. Diciendo, Señor, te estás cruzando con alguien que sabe, ojo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás.
Por eso el mensaje en esta noche, en esta oportunidad, va a ser: ve tú y haz lo mismo. Y le dice: haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo: Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y el Señor Jesús le cuenta esta historia a un intérprete de la ley que conocía de lleno la palabra de Dios. Y le dice: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, de los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero en tercer lugar, un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. El Señor Jesús también le clava la daga en este sentido, diciéndole: un buen samaritano. Un samaritano, donde entre ellos no se llevaban entre los judíos, donde elegían hacer caminos más largos para no pasar por Samaria. Bueno, el Señor Jesús le dice: y un samaritano, dice que se acercó y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Y le sigue clavando la daga. Y este intérprete de la ley tiene que responder. Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Ni siquiera le pudo decir que era el samaritano. Ni siquiera le puso el nombre. El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo lo que le vamos a poner el título en este mensaje: ve tú y haz lo mismo. 3 llamados y 3 antídotos como iglesia. El primer llamado que hace el Señor es un llamado a la insensibilidad. Un llamado a la insensibilidad. Estos 3 dice que vieron, y vieron lo mismo. Pero 2 dice que viendo, siguieron de largo. Ahí la palabra vieron y siguieron de largo es que se detuvieron, lo contemplaron y giraron para el otro lado. En primer lugar, un sacerdote, tal vez para ponerlo en nuestros tiempos, alguien que oficiaba en primera línea, si me permiten, un pastor. Alguien que tal vez estaba preocupado por la reunión o que iba de camino, pero dice que viéndolo siguió de largo. Pero en segundo lugar, un levita. Alguien que oficiaba en segunda línea, alguien que eran los encargados de la alabanza o de la liturgia y de la administración, y ellos siguieron de largo. Pero lo que me llama la atención es que los 3 vieron lo mismo. Por eso, en primer lugar, un llamado a la insensibilidad. Hermanos, el efecto Las Vegas. Lo que pasa en Las Vegas, queda en Las Vegas. Y eso se está metiendo en nuestra vida. Y el Señor nos estaba llamando en esta primera alerta, es ojo con la insensibilidad. Hay una foto que es lamentable en la Biblia, de un retrato de Isaías 58. Acompáñame ahí, Isaías 58. Isaías 58, porque todos los profetas lucharon contra este tema de la insensibilidad, contra la religiosidad, contra lo que decíamos al principio de Karl Marx. La religiosidad se puede volver tener un efecto adormecedor en cada una de nuestras vidas. Y Jeremías le dice en Isaías 58, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado. ¿Qué me buscan? O sea, un pueblo que Dios le tiene que decir que se rebelaba, pero que a la vez le tiene que decir que lo buscaban. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Y miren el versículo 3, este es el retrato. Porque dicen, ayunamos. Era un pueblo que ayunaba. Y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y Dios le tiene que decir, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contienda y debate ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy,
para que vuestra voz sea oído en lo alto. ¿Es tal ayuno que yo escogí? Que de día se aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? Y la palabra de Dios sigue diciéndole y dándoles una oportunidad, que si clamaren a Él de todo su corazón, Dios se va a volver a ellos. Pero miren qué retrato de este pueblo, que ayunaba, que tenía la liturgia, que hacían los cultos o que hacían ritos, pero que esos ritos estaban vacíos. Y Dios le tiene que decir en otras palabras, eso no llega al techo. Por eso en primer lugar, el primer alerta es contra la insensibilidad. Hermanos, qué fácil nos puede permear esto de la insensibilidad y hacerse eco en cada uno de nosotros. Por eso la primera alerta es contra la insensibilidad. Miren el buen samaritano, miren al sacerdote y miren al levita y aprendan, nos dice la palabra de Dios. Los dos vieron, el sacerdote y el levita, pero siguieron de largo. Pero este buen samaritano, yo me anotaba algunas características, por lo menos 8, dice, viéndole, fue movido a misericordia, se acercó, vendó sus heridas, bajó de su cabalgadura, lo llevó al mesón, cuidó de él, le habló al mesonero que lo cuide y que si iba a gastar él se iba a hacer cargo, y al otro día volvió y pagó de esos gastos. Eso me habla de una persona que ante la necesidad no era el escenario de fondo, no era algo más que estaba viendo, sino que era una persona que estaba tirada, que estaba semi muerta, como dice la palabra de Dios, pero se inclinó a ayudarlo. Ve tú y haz lo mismo. Jesús podía entrar a Jericó, donde era un oasis en el medio del desierto, donde era la ciudad donde elegían muchos de los sacerdotes para vivir, para oficiar, una ciudad opulenta, ¿sí? Y dice que ahí se puede encontrar con Zaqueo, un principal, pero también encontrarse con un ciego y a los dos atender sus necesidades. Él se puede parar con el uno y con el otro. Jesús entra a Jericó y tiene la vista puesta en los dos. Porque para el Señor Jesús no hay personas que no pueden ser recuperables. Para el Señor Jesús todos pueden ser redimibles. Y donde todos veían al traidor Zaqueo, Él se puede detener porque vio lo mismo que la multitud. Pero ver en Zaqueo una familia que se puede convertir y ver en ese ciego sus posibilidades. El Señor Jesús puede entrar a una ciudad y ver a Nicodemo, otro de los principales, pero también eso lo vemos en San Juan 3, pero en San Juan 4 detenerse con una mujer pecadora, la samaritana, y generar y provocar un encuentro con ella. Y el Señor en su perspectiva nos enseña, ojo con esta alerta, la alerta de la insensibilidad. Hermanos, no perdamos la sensibilidad. No nos olvidemos que estamos acá para ganar a otros. El Señor Jesús podía trabajar con el uno y con el otro. El Señor en la cruz se detiene y salva a uno más. El Señor en su manera de morir nos enseña cómo debemos vivir. Y en su manera de vivir también nos enseña cómo debemos vivir y morir para Él. Él es el ejemplo máximo. Y Él nos dice en esta parábola, ojo con la insensibilidad. Ojo con la insensibilidad. Pero, en segundo lugar, ojo con la individualidad. En Mateo 9:36, en Mateo 14:14, Mateo 15, 29 y 32, Él nos va a hablar de la compasión de Dios. Pero en este pasaje nos habla de la segunda alerta. Ojo con la insensibilidad, pero ojo con la individualidad. A veces pensamos en el Chaco y la desnutrición está acá cerca. Seguro que ahí en tu barrio también la tendrás. UNICEF dice que producimos un 33% más de lo que necesitamos como para vivir como país. Ahora hay millones de pobres. El 30 y pico y 40%, y vamos a ver cómo quedamos después de esta etapa, de la Argentina está bajo la línea de pobreza. 6 millones de argentinos no cubren las necesidades básicas. ¿Y sabes por qué puede ser? Te repito, UNICEF dice que producimos un 33% más de alimentos, de sustento de lo que nos necesitaría para cubrirnos. Ahora, ¿será el síndrome de Caín? ¿Cuál es el síndrome de Caín? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano?
Hubo excepciones en la vida, Francisco de Asís, Doña Teresa de Calcuta. Los admiramos, pero no los imitamos. Borges dice que, ojo, que lo que nos une no es la sensibilidad, sino que es el espanto. Pero Jesús se podía ocupar del ser integral. No separaba. La iglesia de los primeros 3 siglos entendió muy de lleno esto. Lo entendió y lo puso en práctica y dice que ponían las cosas en común y por eso esa iglesia crecía. ¿Por qué? Porque había entendido la alerta contra la insensibilidad, pero contra la individualidad. En Filipenses 2, Pablo tiene que decir que cada uno busca lo suyo propio. Y en Filipenses también 2.4 dice que haya en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y versículo anterior dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. Eso habla de que no me tengo que ocupar de mí, ¿no? Eso habla de que yo, aparte de ocuparme de mí, mi prioridad también tienen que ser los otros. Hay un ejemplo de Ruth, ¿sí? Que era una mujer viuda, extranjera, pobre, tenía todo en contra en la sociedad de ese momento. Pero hay un tipo de Cristo, que es vos, que dice que se extiende hasta ella y la ayuda. Hay otro pasaje también que se me viene a la mente, que es el rico y Lázaro, que dice que el Señor cuenta esta historia y dice que el rico sabía el nombre de Lázaro. Pero minutos antes el relato nos cuenta que siempre hacía banquetes y que Lázaro estaba en la puerta, pero que estaba mendigando. ¿Sabes por qué? Porque la individualidad nos lleva a eso. La individualidad nos lleva a eso. Por eso, hermanos, la alerta de la insensibilidad. ¿Cómo la combatimos? ¿Cuál es el antídoto? ¿Cuál es el antídoto ante la insensibilidad? El compromiso con Dios. Estar comprometidos con Dios. Santiago 1, de 19 al 27 dice, la religión pura y sin manchas que te acuerdes. La religión vacía es esa. ¿Que qué? La religión verdadera es que te acuerdes. Y ahí lo que está diciendo es del grupo de los necesitados. De los grupos que estaban pasando necesidad del momento. Y el Señor nos tiene que decir, ve tú y haz lo mismo. Pero ¿dónde van a hacer todo eso? En un compromiso con Dios. En un compromiso con Dios. En un compromiso, dice Santiago, con su palabra. Cualquiera pues que oye mis palabras y las hace. Y eso está en los evangelios y Santiago nos dice que no seamos oidores olvidadizos, sino que lo pongamos en práctica. Y el ponerlo en práctica nos va a dar esta perspectiva de tener un compromiso con Dios. Por eso el primer antídoto ante la insensibilidad es el compromiso con Dios. Pero el segundo antídoto, ¿sí?, ante la individualidad es la compasión de Dios. Dice Mateo, que lo citaba, Mateo 9:36, Mateo 14:14, Mateo 15 del 29 al 32. No lo vamos a leer, pero dice que el Señor Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque las veía como ovejas que no tenían un pastor. Él podía ver las multitudes, pero detenerse en sus necesidades. Darles de comer, pero también darle el mensaje. Porque eso es lo que nos va a sacar. Por eso la segunda alerta es contra la individualidad. La insensibilidad, pero la individualidad. La insensibilidad, el antídoto, es un compromiso con Dios. La segunda alerta, iglesia, es la alerta contra la individualidad. Un mundo que pregona, ocupate de vos, de yo, de mí. Que conjuga yo, tú, él. Primero yo, después él y último Dios. Pero la forma de conjugar de Dios es distinta. Primero él, después el otro y último yo. Pero en tercer lugar, la tercera alerta es contra la incongruencia. ¿Por qué la insensibilidad? Porque siguieron de largo. ¿Por qué la individualidad? Porque tal vez estaban ocupados por lo suyo propio. Pero en tercer lugar, la alerta contra la incongruencia. ¿Por qué veo la incongruencia? Porque el Señor me desafía con esto. Bueno, era un intérprete de la ley. El Señor le tiene que decir, ¿cómo lees? Y él conocía la Shemá y se la cita. Y el Señor le tiene que responder, bien has dicho. Pero hay una incongruencia entre lo que él sabía y lo que él practicaba. Y lo que somos padres,
los que estamos creciendo en las cosas de Dios sabemos las consecuencias que tiene en toda nuestra vida. A ver, doy este ejemplo, pero todos. La incongruencia de decir algo y no cumplirlo. Eso trae consecuencias. La incongruencia. La incongruencia, hermanos. Decir algo y no ponerlo en práctica. Y yo acá en este ejemplo ponía, ¿cuál es el antídoto? Una comunicación con Dios veraz, sincera. Yo ahí pienso en Hechos capítulo 8 del 26, donde nos citan a Felipe, que tuvo una comunicación con Dios sin intermitencia, sin cortes, sin fallas. Y él dice que en primer lugar escuchó la voz del ángel y después que escuchó la voz del Espíritu y que fue al desierto. Y ahí se pudo acercar a ese etíope y predicarle. ¿Sabes por qué? Porque había una congruencia entre lo que él pensaba con el llamado y pudo responder a la voz de Dios. Y por eso un etíope, un funcionario, se pudo convertir y bautizar. Por eso, hermanos, la tercera letra es contra la incongruencia. Y los grandes hombres de Dios fueron grandes hombres de Dios porque fueron congruentes entre lo que creían y vivían. Por eso el desafío, hermanos, es la alerta contra la insensibilidad, contra la individualidad, pero contra la incongruencia. ¿Cómo son estos antídotos? En primer lugar, contra la insensibilidad, el compromiso con Dios. En segundo lugar, la alerta de la individualidad, la compasión de Dios. Pero en tercer lugar, contra la incongruencia, una comunicación sincera con Dios. Hay un relato en el libro de los jueces, que es la historia de Sansón. Sansón jugó con el pecado y terminó hundido en el pecado. Y dice la palabra de Dios que fue utilizado como juguete. La única vez que aparece la palabra juguete en la Biblia fue utilizada para una persona que había sido destinada para una función muy especial y espiritual, pero que terminó siendo utilizada como juguete. Y el fin de la historia de Sansón, si bien aparece en la galería de la fe, por su fe y su oración final, él terminó en el mismo lugar muertos con sus enemigos, con lo que utilizaron de juguete, con los que le sacaron los ojos y se burlaron de él y lo utilizaron como juguete. ¿Sabes por qué? Porque había una incongruencia entre el llamado. Uno puede ser llamado a una tarea, pero no vivir acorde a eso. Y esto es lo que nos refleja Sansón. Por eso podemos tener la doctrina correcta como tenía este intérprete de la ley, pero no ponerla en práctica. Porque no es solo la ortodoxia, sino también la ortopraxia. Ponerlo en práctica, vivirlo. Porque si no tendremos cabeza llena de teología, de teoría, pero nada de práctica. Y el Señor en esta oportunidad nos dice, ve tú y haz lo mismo. Tal vez el ejemplo que más me impacta es la vida de Pablo. Y ahí dice que él estaba preso y dice que estaba cantando cánticos de alabanza a Dios. Y ese carcelero, que el seguro lo había maltratado, que lo tenía al cuidado de él por un terremoto que vino, se quiso matar. Como diciendo, mi dignidad no me la va a quitar nadie, yo me voy a matar. Y ese que seguro lo había maltratado y que lo había puesto en esa cárcel y que seguro se burlaba de Pablo y que estaba injustamente ahí, se termina convirtiendo, bautizando él y creyendo tal vez creyendo su familia. ¿Sabes por qué? Porque una persona fue congruente con su llamado. ¿Sabes por qué? Porque la comunicación no tuvo intermitencias. En un momento de dificultad, Pablo siguió siendo fiel. Pero también los hizo en los momentos donde no había dificultad. Y esos son los mensajes y son los modelos que tenemos. El Señor Jesús le dice, ve tú y haz lo mismo. Hermanos, tengamos cuidado con estas tres alertas. En primer lugar, para mí, la alerta de la insensibilidad. Nos estamos volviendo insensibles. La alerta de la individualidad y la alerta de la incongruencia. Y que la podamos combatir con el compromiso con Dios. Tener esa perspectiva de la compasión de Dios y tener una comunión o una comunicación con Dios diaria. Que nos puedan reconocer que estuvimos con Él, que estamos con Él. Por eso nuestra vida va a tener un impacto. ¿De quiénes nos vamos a ubicar? ¿En qué lugar nos vamos a ubicar?
¿Vamos a ser como ese sacerdote o ese levita que ante la necesidad vieron y siguieron de largo? ¿O vamos a ser como el samaritano? El Señor a ustedes y a mí en esta oportunidad nos dice, ve tú y haz lo mismo. Que Dios los bendiga.